Dentro del secretismo que inunda la secta masónica, y siempre basándonos más en los hechos que en las declaraciones, podemos atisbar con el historiador quiteño Jorge Luna Yepes lo siguiente. En la historia y en el espíritu de la masonería puede anotarse estos caracteres. Primero, alianza con el judaísmo y con el imperio británico. Segundo, anticlericalismo y anticatolicismo fanáticos en los países, bueno, él dice latinos, los países hispanos. Tercero, oposición a las formas tradicionales de vida de estos pueblos. Cuarto, secretismo y espíritu de grupo o círculo. De la relación de estos caracteres de la masonería puede deducirse mucho saber el porqué de su intervención activa en la Revolución Francesa, de su apoyo a Napoleón en los primeros tiempos para luego volver las espaldas y coadyuvar con Inglaterra para su caída. Asimismo, puede deducirse el porqué de la intervención masónica en la disolución del Imperio Español, Imperio Católico, el primero a partir del siglo XV en haber tratado radicalmente el problema judío con la expulsión de estos en todos sus territorios, aferrado a las bases constitutivas de su grandeza como todo gran pueblo y representante de la antítesis de Inglaterra. Solo señalar un reparo a la cita de Jorge Luna, y es que no fue España la primera en abordar la expulsión de los judíos, sino la última en hacerlo. Por lo que venimos señalando, la alianza de la masonería con Inglaterra tiene pocas dudas, ya que si desde sus principios quedan manifiestas las alianzas, antes de finalizar el siglo XVIII, cuando en 1787 era iniciado el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, en la logia que ya llevaba su nombre, la iniciación fue llevada a cabo por su tío Henry Frederick, duque de Cumberland. Y no fue casualidad ni ardor juvenil esta iniciación porque en 1811 el príncipe era gran maestre de la moderna masonería constitucional inglesa. Debemos hablar de América y hablamos de Inglaterra, pero es el caso que de cara a lo que nos interesa en relación a los movimientos separatistas de América, no podemos dejar de lado a Inglaterra, porque Inglaterra es la base, el principio y el fin tanto de la masonería como de los movimientos secesionistas que rompieron América en el primer cuarto del siglo XIX. Hay que señalar que los primeros masones llegados al Río de la Plata o a la Nueva España no procedían directamente de Inglaterra, procedían de logias peninsulares donde la actividad de la secta es detectable desde el primer cuarto del siglo XVIII, cuando inician su actividad en Gibraltar para pasar posteriormente a actuar en Madrid y otras ciudades, siendo que por pragmática de Fernando VI, fechada el 2 de julio de 1751, son prohibidas sus actividades. Pero la llegada de Carlos III, de quien se especula su posible adscripción a la secta, marcaría un giro de 180 grados a la política de su predecesor y a su amparo, Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, fundaría en 1780 el Gran Oriente Español, al que se adscribirían personajes como Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, el 12º duque de Alba, Manuel Luis de Urquijo, ministro de Carlos IV, Leandro Fernández de Moratín, conocido escritor, Melchor de Macanaz, ministro de Carlos II, José Moñino, nombrado por Carlos III conde de Floridablanca, Campomanes o Jovellanos, de cuya actuación se deriva la presencia masónica en América ya en la segunda mitad del siglo XVIII, y más adelante Juan Antonio Llorente, secretario que fue de la Inquisición. En el último cuarto del siglo XVIII, quien habría de ser coronado rey Jorge IV de Inglaterra fue iniciado masón en la logia Príncipe de Gales. En 1811,
era gran maestre de la moderna masonería y justamente en esas fechas nos encontramos con el hecho de que Londres contaba con la presencia de Francisco de Miranda, quien creaba la primera asociación secreta denominada Gran Reunión Americana, la cual llevaría a cabo una frenética actuación captando e iniciando a un importante número de personas que serían significativas en el desarrollo de los procesos separatistas americanos, entre los que figuraban nombres como Vizcardo, Olavide, Olmedo, Unanue o Iturrey. No se puede separar la actuación de la masonería de la actuación de Inglaterra, que desde hacía décadas tenía dos objetivos claramente determinados: obtener puertos en el Atlántico y el Pacífico Sur para poder minar el control de España sobre el comercio mundial y para la instalación de colonias extractivas. Las acciones de la masonería en España perseguirían los objetivos que permitiesen el avance de los intereses británicos. Así, la Ilustración se desarrolló de forma especialmente negativa para España. El pasado fue olvidado a la llegada de la Casa Borbón al trono español. Las instituciones educativas sufrieron una mutilación que tomó forma con la expulsión de los jesuitas, supuestamente amparado en la voluntad de impulsar la enseñanza elemental y superior. La Ilustración se presentaba como una nueva era para la humanidad, una era que dio paso a un presumible impulso de la educación que en realidad comportó un retroceso de siglos en la cultura popular. Todo reforzado con la idea de crear una estructura piramidal y con ello la diferenciación de clases. Con la llegada de la Ilustración, cada estrato social pasaría a tener acceso a determinado conocimiento. En América, para los blancos y criollos distinguidos, las universidades y los colegios. Y para los indios, los oficios. La Ilustración, el racionalismo y el iluminismo se convirtieron en la esencia que transformaría la realidad. En América y en el campo de la educación se procurará una especie de entrega de sí mismos al sistema encarnado en los pueblos sajones, a quienes se les entenderá como crisol de la civilización. Se fomentará la tutela mental, cultural, política y económica de la Europa defensora de principios racionalistas. La raza europea se sitúa por encima de la indígena, que pasa a ser considerada sinónimo de barbarie, con lo que se allana el camino para una colonización que en la España europea ya se había iniciado en el siglo XVIII. Esos principios ilustrados serían defendidos por las nuevas élites que, como más adelante señalaría Domingo Sarmiento, consideraban al mestizaje como una reminiscencia del pasado español y un retroceso, por lo cual debía ser extirpado. Solo la eliminación de la sangre de razas incapaces y la educación lograrían la finalidad civilizadora. De la civilización, entre comillas, inglesa, claro. Con esos principios ya difundidos en España, llegaría el siglo XIX, y en 1806 y en 1807, Inglaterra llevó dos intentonas serias de incursión en Sudamérica. El fracaso les indujo a intentar conseguir sus objetivos por los mismos medios que ya venían utilizando y que no serían otros que el refuerzo de la actuación de la masonería, que ya se encontraba asentada en ciudades como Buenos Aires o México, y que en el primero de los casos se vio incrementada en el curso de las invasiones citadas con la fundación de las logias Estrella del Sur e Hijos de Irán por parte de militares británicos que no fueron repatriados, sino que quedaron como quintacolumnistas tras haber sido derrotados militarmente. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.